Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ya estamos aquí en esta transmisión que tenemos cada semana con toda la intención de poder compartir algunas experiencias dentro de lo que ha sido mi práctica de un curso de milagros, así que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues bienvenidas todas aquellas preguntas que nos quieran hacer llegar para ir contestando pues poco a poco con todas ellas. Gracias también a los que se van conectando a través de Instagram, a través de todas las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver si ya hay preguntas. Bueno, veo que hay algunos comentarios. Saludos a Salvadora, muchas gracias por estar aquí. A Nieve, a Sandy también que está conectada, muchísimas gracias. Tomás Carreño dice por aquí: Nieve, gracias Mos por toda tu entrega, gracias por toda la ayuda que nos prestas y por hacernos más fácil la comprensión de este sistema de pensamiento con tus maravillosas clases. Al contrario a ti, querida Nieve, muchísimas gracias, gracias por estar y bueno, a todos los que están escuchando siempre las clases colaborativas, también los que se conectan a las plataformas con el formato de Explorando un Curso de Milagros. Bueno, pues muchísimas gracias por esa confianza y que pues al final todos estos programas tienen como objetivo el poder hacer la divulgación de un curso de milagros, pero también en la medida de lo posible ejemplificar casos de aplicaciones y la manera en la que nos pueda llevar pues a todos a una experiencia de liberación y que podamos estar en la paz. Así que muchísimas gracias. Ya saben que Viernes Íntimo es una dinámica en la que pues cada viernes no abro el libro del curso de milagros para explicar el curso de milagros, sino que más bien las preguntas que tú me hagas tendrán que ver con la manera en la que yo he estado aplicando este sistema, de cómo lo he vivido, cómo he llevado cada una de estas prácticas de un curso de milagros. Así que si quieres hacer alguna pregunta en particular sobre cómo lo he aplicado, o si preguntas algo del curso de milagros, te lo voy a responder, pero desde mi experiencia, desde cómo lo llevé. ¿Sí? Creo que por aquí ya tenemos algunas preguntas. ¿Qué nos dice por aquí Mari Vargas? Vamos a escuchar. Restreambat ha dicho, YouTube, Mari Vargas, hola milagronautas, vacunada y relajada esperando escuchar a toda la afiliación. Muy bien, querida Mari, pues muchas gracias, ya estamos aquí. Vamos a ver qué más. Oris Hernández, ¿qué nos dice? Restreambat ha dicho, YouTube, Oris Hernández, hola, buenas tardes. En 2 ocasiones me he quedado dormida al estar escuchando tu clase. Ya no sé si es el ego, pero despierto tranquila. Pregunta: ¿el inconsciente estará escuchando conscientemente? No lo creo. Yo creo que más bien el inconsciente está con todas aquellas creencias que están ahí activadas, con todos aquellos pensamientos que han sido determinados como valiosos, y que por ahí había ahora que lo comentas, Oris, había una escuela o algún tipo de, no sé si llamarlo como camino de enseñanza, que te decía que pues tú puedes quedarte dormido y escuchar otro idioma y que lo ibas a aprender, porque el inconsciente escuchaba, que no era necesario que tuvieras una atención activa, sino que simplemente el inconsciente podía estar captando todo, ¿no? La verdad es que yo he hecho pruebas sobre eso y no podría yo darte una opinión que corresponda que así sucede, ¿no? Siento que en el momento en donde yo he aprendido incluso el curso de milagros ha sido poniendo atención total. Cuando me llegaba el sueño y me quedaba dormido, pues me dormía y ya, no pasaba nada. Tan pronto despertaba, pues volvía otra vez con el estudio atento y consciente. Yo sé que en este sentido sí había otras ideas por ahí, otros caminos, otras escuelas, otras metodologías que te dicen que si cierras los ojos y te quedas escuchando algún tipo de audio, que eso lo aprende tu inconsciente. Bueno, yo personalmente no creo en ello. Creo que todo lo que tú quieras aprender tendrá que ver con una atención total, ¿sí? Ahora, el hecho de que te quedes dormida, yo tampoco creo que sea el ego, ¿no? Porque hay muchas veces que se ha malinterpretado y dicho, es que si tú estás en una clase y de pronto
en la clase se está hablando de cosas del perdón, del milagro, de la expiación, y a ti te da sueño, no ha faltado quien de pronto explique esto como si fuera una resistencia del ego y que por eso te estás durmiendo, ¿sí? Yo no pienso así. Digo, con respeto, yo creo que si te duermes es porque tienes sueño o porque te aburrió. Así de simple, ¿no? Y eso, pues no tendremos por qué verlo de una manera negativa, ¿no? Yo creo, cuando alguien en mis conferencias o en mis clases se duerme, pues simplemente le digo, descansa, no hay ningún problema, pero no estoy ahí tratando de atacarlo diciendo es que tu ego está teniendo una resistencia y por eso te da sueño. Yo lo trato de ver de la mejor manera, lo más simple posible, es decir, si tienes sueño, pues vas a dormir, ¿no? Es porque sería como que un asunto que te lleva a perder también el enfoque de lo que es la enseñanza. Una enseñanza tiene que ser también inspiradora, pero tanto por el maestro como por el alumno. Y si en algún momento hay deseos de dormir, bueno, pues yo creo que la enseñanza en ese momento no puede seguir, mejor a dormir. Es como si estuviéramos en un salón de clases y resulta que te dan ganas de ir al baño. Entonces, ¿quiere decir que tu ego está metiendo una resistencia para aprender algo? Pues yo creo que no hay que complicarlo tanto. Para mí es más sencillo dar una respuesta tan fácil como si quieres ir al baño, sal al baño, si quieres hablar por teléfono, habla por teléfono, si quieres dormirte, duérmete, pero no tratemos de explicar ni complicarlo todo con teorías o hipótesis de que el ego es el que se está resistiendo y seguramente hay algo que no quiere sanar y como no quiere sanar, pues por eso es que la verdad es que yo no le veo sentido, ¿no? Y también en el tema de escuchar audios mientras duermes, yo creo que no hay aprendizaje, desde mi punto de vista no hay aprendizaje, porque todo aprendizaje tiene que ser un acto de conciencia, no de inconsciencia. Si tú te vas a dormir es porque tienes sueño y mejor detén el aprendizaje y al día siguiente lo continúas. Si estás aprendiendo un idioma, pues imagínate, te duermes y te quedas escuchando los audios del idioma que quieres aprender, pues probablemente lo único que te cause sea incomodidad, que ni duermas bien ni aprendas bien. Para dormir se recomienda que haya silencio, que haya un estado de quietud, que no haya tanto distractor, porque si tú te duermes escuchando música o escuchando audios que te están hablando sobre un tema en particular, lo único que estás haciendo es que ni atiendes una cosa ni otra, o sea, ni descansas por estar escuchando, ni tampoco aprendes porque tienes sueño. Entonces, desde hace muchos años yo aprendí a hacer eso. Todo lo que yo he vivido y aprendido con la parte de espiritualidad y un curso de milagros, y fuera de eso, desde un ambiente académico, ha sido siempre porque he estado descansado, o sea, descanso y cuando me da sueño, apago todo, me quito los audífonos y me dedico a dormir. Como dice una vieja enseñanza del Zen, cuando camines, camina, cuando comas, pues simplemente come, y si vas a dormir, dedícate nada más a dormir, no mezclar tantas cosas. Pero te lo comento desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia. Sí, sé que es muy conocido el tema de que hay personas que les encanta mezclar estas actividades, que de pronto estás acostado, dormido y quieres escuchar. Y me venía a la mente una vez un amigo me dijo, mira, Mos, fíjate que por más que te escucho no puedo entender el curso de milagros. ¿Sí? Bueno, le decía, pues léelo, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo explico del curso de milagros, pues a lo mejor lo complico demasiado. Me decía, no, lo que pasa es que sí lo explicas bien, pero no lo estoy aprendiendo. Entonces, dice, bueno, pues a lo mejor no lo practicas. ¿Cómo lo estás estudiando? Y me decía, mira, todo el día estoy ocupado, pero por la noche yo ya me descargué todos tus audios, todos los audios de las lecciones que tienes, yo ya me los bajé, ya los tengo en mi teléfono. Entonces me quedo dormido y toda la noche estoy escuchando tus audios, toda la noche. Y cuando despierto por la mañana, pues me siento un poquito inquieto. No sé si es por estar escuchando tus audios o porque el curso de milagros no es para mí. Y yo le decía, no, quizá tu manera de aprendizaje es la incorrecta. ¿Por qué tendrías que escuchar toda la noche los audios de las lecciones que yo he grabado? Cuando eso no es el aprendizaje, sino que, al menos para aprender un curso de milagros,
se te dice que lo leas, que lo practiques a diferentes horas del día. Nunca se te dice en un curso de milagros que tengas que grabar estos audios y que en tus horas de sueño tengas que tener tus audífonos escuchando. Nunca dice eso la enseñanza. Entonces nosotros nos inventamos nuevos métodos de enseñanza, nos los inventamos. La verdad es que yo creo que algo tan, pues ya tan definido como es el curso de milagros, en el que ya hay una metodología, ya hay un sistema, hay una pedagogía ya muy bien planteada, nosotros la complicamos innecesariamente, ¿sí? Y luego nos damos explicaciones también innecesarias, pensando que de esa manera podemos justificar el hecho de que aprendamos o no aprendamos. La verdad es que a mí la práctica del curso de milagros siempre fue desde un aspecto de poner atención, de estar consciente, de que cuando tenía sueño me iba a dormir, cuando me hartaba de estudiarlo pues cerraba el libro y me dedicaba a otras cosas, luego lo volví a abrir. Y nunca me fui con esa idea de que es una resistencia de mi ego. Ahora yo he escuchado muchos facilitadores que dicen eso y me ha tocado ver incluso en círculos de estudio el regaño de muchos de ellos hacia los alumnos. Los regañan, es que es tu ego el que se está resistiendo y tienes que ver qué es lo que estás negando. Cuando yo digo, oye, solo quiere dormir, déjalo dormir. Déjalo dormir. Y yo le decía al estudiante, si quieres dormir, levántate y vete a dormir, no pasa nada, grabamos la clase y luego te la doy, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que yo te quería decir, querida Oris, que no lo veas como una situación tan complicada, ¿sí? Si tú estás escuchando una de mis clases y de pronto te da sueño, pues apaga el computador y vete a dormir, vete a descansar, aprovecha el descanso. De todos modos, estas clases quedan grabadas, todas están en YouTube y si no también están también por la parte de podcast, o sea, o si no me la pides directamente, me dices, oye, Mos, fíjate que ya no terminé de escuchar tu clase ayer, ¿me puedes pasar el enlace? Yo te la paso sin ningún problema, para eso las estoy grabando, son clases en vivo, pero quedan grabadas con la intención de que aquellos estudiantes que por alguna situación no las pudieron ver o escuchar, pues entonces la puedan después continuar, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, querida Oris. Saludos a Laurita, también que está por aquí conectada, muchas gracias. Dice, ya aquí con mate en mano, porque la siguiente semana voy a tener una colaboración con Laurita de Bahía Blanca para que podamos estar revisando pues el programa que tenemos cada mes, que es Mateamos, donde hablamos pues del curso de milagros, pero con cosas muy relacionadas al entorno geek, nerd, ¿no? Hablamos de anime, hablamos de mangas relacionados con un curso de milagros, ¿no? Es un programa interesante porque de pronto salen cada tema que a veces pues no nos damos cuenta que el curso de milagros está por ahí también metido, ¿no? Entonces, la última vez hablamos de Evangelion, imagínate, Evangelion, que es un anime muy famoso de los años 90 y la relación que tiene con los puntos de la relación especial de un curso de milagros. Así que te invito que si no conoces todavía esta dinámica que tengo con Laurita, te conectes la siguiente semana, el siguiente viernes, en punto de las 14 horas México, a través de Instagram, porque ahí es donde tenemos esta conexión. Muy bien, vamos a seguir. Amanda del Carmen, saludos hasta Mexicali, gracias por estar aquí. Mos, ¿qué nos dice? Ay, no estoy poniendo las preguntas, espérenme tantito. Se me olvida ponerlas en la pantalla para que veamos. Saludos a Almadelia, muchas gracias por estar aquí. A Nieve, a Tomás también. Saludos a Almita Negroni, que ya vi que está escribiendo por aquí. Que no seamos tan dramáticos, sí, al estudiar el curso buscamos la paz, no estresarnos. Sí, yo estoy de acuerdo. Al estudiar el curso es muy importante siempre eso que, o sea, le demos obviamente el tiempo que le corresponde, pero no se lo quites a tu tiempo de dormir, a tu tiempo de descanso, a tu tiempo de esparcimiento, o sea, tiene que haber un tiempo para todo y cuando estás estudiando el curso de milagros le dedicas el tiempo y la atención. Pero si tú ya estás muy cansado y dices, bueno, es que a mí me tocaba muchas veces, yo en la noche llegaba, trataba de leer el libro y estaba tan cansado que se me cerraban los ojos, entonces yo simplemente cerraba el libro y me iba a dormir.
Nada de andarme inventando una explicación de que mi propio ego me está poniendo una resistencia porque hay algo que no quiero ver, porque me parece que es un regaño para mí mismo, ¿no? Me parece que no es tan necesario verlo de esa manera. Aquí está. ¿Qué nos dice Tomás? Dice, el curso de milagros, ¿cómo considera las drogas? Pues como cualquier ilusión, porque es algo no creado por Dios. Todo lo que no es creado por Dios es una ilusión. Así que drogas, alcohol, café, mezcal, si quieres, teléfonos celulares, el mismo internet, es toda una ilusión, ¿sí? Así de simple. Si Dios no lo creó, es una ilusión. Y si es una ilusión, se la entregas al Espíritu Santo y simplemente podemos llegar a una comprensión donde Dios es lo único que existe, Dios es lo único que me da la perfecta felicidad. ¿Qué más tenemos aquí? Mari Vargas dice, Mos, ¿estuviste haciendo algún curso para hablar más en neutro? O sea, noto un cambio y en la velocidad. Ya te lo dije el otro día. No entiendo muy bien a qué te refieres. Que sí hice un curso, bueno, tomé algunos pequeños cursos de locución y de oratoria. En el momento que comencé con la parte de divulgar el curso de milagros, debido a que mi acento mexicano, bueno, era mucho más marcado que al día de hoy. Muy marcado. Había momentos que cuando yo hablaba, la gente de pronto no entendía todo lo que yo decía. Era tratar de encontrar la manera más apropiada de hablar. Me dijeron, bueno, hay que tomar respiraciones, hay que vocalizar muy bien, hay que gesticular, hay que hacer pausas, eso, todo ese formato. Pero ya después, estando en la radio, también empecé a tomar otros vicios, como hablar muy rápido, porque en la radio de pronto me decían, tienes 3 minutos de exposición, luego viene una canción, otros 5 minutos para que hables y desarrolles un tema, y después viene un invitado. Entonces pues tenía que hacer las cortinillas de entrada y de salida, y tenía que decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí listos y dispuestos para poder tener esta transmisión de un curso de milagros, y vamos a ir. ¿Quién tenemos en la línea en este momento? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Roberto? Qué bueno que estás, Roberto. Cuéntanos, ¿cuál es tu preocupación? ¿Qué te está inquietando? Y a Roberto hablaba, oye, es que mira, no te preocupes, Roberto, si tú entregas todo al Espíritu Santo, las cosas van a estar súper bien, no te me preocupes, no te me chicopales, vamos, adelante. Y entonces, pues era toda una enseñanza que para mí era algo extraño, porque yo normalmente siempre he hablado más tranquilo, más pausado, como pensando muy bien lo que tenía que decir. Y en esas clases de locución yo tenía que hacer un brinco, porque me decían, tienes que hablar a tope, siempre a tope, no te calles, porque el tiempo en la radio siempre cuenta, es muy, pero muy importante que hiles las ideas a improvisación rápidamente. ¿Qué tienes que decir? Sí, cuéntate una historia, cuéntate un chiste rápidamente. Y bueno, eso consume mucho recurso también de energía. Cuando tomé luego unas clases de oratoria para expresión verbal y dar el mensaje de una mejor manera, pues yo también llegaba a las conferencias con ese mood, ¿no? Decía, ¿cómo estamos, querida gente? Muy bien, perfecto. A ver, ¿quiénes ya practicaron un milagro? Levanten la mano, perfecto. ¿Tú todavía no? Ah, ¿qué pasó con esa clase? Entonces, se convertía también en algo muy cansado, ¿sí? Pero era porque yo al principio en las conferencias pues hablaba en esta tónica, en este tono. Entonces mucha gente se me dormía. O sea, tuve que tomar cursos de improvisación, cursos de neutralización también, un poquito sobre la manera en la que yo podría hablar, tratar de conocer más palabras, de más idiomas, establecer ciertos puntos que me permitieran, por lo menos cuando yo hacía viajes, empecé a adaptar muchas palabras. Y de pronto, bueno, pues uno va aprendiendo a nivel de ser conferencista, de que dependiendo también el público es como tú puedes integrar estos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando viajaba a España, no hablaba de manera tan neutral. Yo recuerdo que los compañeros que estaban en España les encantaba que yo hablara,
que yo hablar así, más chale, no manches, güey, y ahorita vas a ver qué chingón va a estar esto, no manches, cabrón, ahorita vas a ver cómo van a estar las cosas. Entonces yo notaba que les llamaba la atención, que eso les gustaba muchísimo, y que había momentos en los que podría meter algún tipo de énfasis con el acento característico de mi cultura, o que incluso podría a lo mejor neutralizarlo, utilizar quizá una forma de verbalización mucho más castellana, ¿no? Por ejemplo, no decía, el día de hoy vamos a ver qué estudiar. Tal vez decía, hoy revisaremos la lección 45. ¿Sí? Es muy diferente, ¿no? Hoy revisaremos, que es un futuro o un tiempo verbal de futuro. Hoy revisaremos hoy vamos a revisar, que es a lo mejor más latino. Aquí en Latinoamérica estamos más con esta forma de hablar. Vamos a revisar qué onda, vamos a ver, ¿sí? Y allá es revisaremos, haremos, disfrutaremos. Y bueno, fui aprendiendo estos modismos y he aprendido también dónde usarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el programa de Explorando un Curso de Milagros, pues como es un programa que tiene una manera mucho más dinámica, más rápida, un programa que trata o tiene la intención de motivar al estudiante a que lo disfrute. Por eso es que de pronto abro más rápido, de pronto, o sea, ni siquiera llego a veces a articular correctamente, se traban las palabras, a veces las ideas también, tengo lapsus lingus, como decía Freud, lapsus lingus, porque estoy revolviendo las palabras. A mí me gusta más bien hablar así, muy despacio, más tranquilo, ¿sí? Entonces cuando hago algún tipo de meditación guiada, pues regreso a esta voz, así me gusta hablar, así me siento muy en paz, muy tranquilo. Pero cuando normalmente llego a hablar así en este aspecto, bueno, pues te digo, la gente se va quedando dormida, se va relajando. Y me parece muy bien, claro. Entonces entendí que podría yo ocupar diferentes modulaciones, diferentes tonos, diferentes maneras de expresar en los diferentes formatos. Y eso me ha ayudado muchísimo. Me ha dado mucha oportunidad, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de las situaciones, es como voy utilizando todos estos acentos, estas neutralidades, que definitivamente, pues simplemente son cosas que uno puede aprender, ¿sí? Uno puede aprenderlo siempre. Vamos a ver qué otro punto tenemos por aquí. Saludos hasta Guadalajara, a Rosy Sepúlveda. ¿Qué tengo que aprender para continuar con el curso de milagros desde tu experiencia, que empiezo y me cuesta entenderlo? ¿Qué tengo que aprender para continuar? Mira, primeramente hay que entender que el curso de milagros es todo un compendio de ideas y de aplicaciones. El curso se va entendiendo y aprendiendo a medida que vas aplicando cada ejercicio, pero que también vas estudiando cada capítulo. Lo vas estudiando, lo vas reflexionando y vas aplicando las ideas. Eso es suficiente. El curso de milagros no necesita de más cosas más que él mismo. De entrada yo te diría que no necesitas algo adicional o externo al curso de milagros para comprenderlo o para aprenderlo. Se requiere tiempo, ¿sí? Se requiere esfuerzo, se requiere atención, pero no necesitas de otro curso para entender el curso de milagros. Sin embargo, algunos han dicho, bueno, me parece tan complicado que es mejor tener algún tipo de guía, y entonces se van a los grupos de estudio y ahí se comparten ideas. Desde mi experiencia solo te puedo decir que a mí lo que me ocurrió es que cerré todos mis demás cursos y durante un año completo lo único que hice fue dedicarme a estudiar un curso de milagros y traté de no empatarlo con ninguna otra enseñanza, porque de pronto empezaba a chocar mis ideas que yo tenía acerca de caminos espirituales como el libro de Urantia, quizá como el chamanismo, quizá como el tarot, quizá como el Ho'oponopono.
Y yo trataba de que todo ello se empatara, porque yo tenía la idea de que pues, si todos los caminos llegan a Roma, pues el camino del Curso de Milagros tiene que ser otro camino que te lleve de manera muy similar al Ho Oponopono. Eso me causó mucho conflicto porque no podía empatar las ideas. Aquí decía una cosa y aquí dice otra, entonces fue tremenda esa experiencia. Lo que hice fue cerrar todos mis libros y me dediqué durante un año entero solo al Curso de Milagros. Bueno, además de tener mis actividades cotidianas, que era trabajar, tener pues mi vida social, mis actividades y preferencias personales, ir al cine, jugar videojuegos, o sea, otras cosas que yo hacía, eran parte de toda esta rutina de estar leyendo también un Curso de Milagros y aprendiéndolo. Entonces, eso fue lo que yo hice durante un año y así lo pude aprender. Yo leí el texto en ese año durante unas 10 veces, terminaba de leer todas las hojas que corresponden a los 31 capítulos y regresaba al principio. Regresaba constantemente. ¿Sí? Practiqué todo ese año los ejercicios y fui enlazando las ideas. Como dije, no me quedaba dormido escuchando podcasts o audios de Curso de Milagros, porque no había tantos. En el año 2009 que empecé yo con este curso, pues no había tanta gente como hoy, de que en cualquier lugar encuentras un audio de un facilitador de Curso de Milagros, pero aquel entonces no había tanto, entonces pues tampoco era algo que yo buscara. Yo siempre sentí que el único que tenía la facultad de explicarme un Curso de Milagros era el Espíritu Santo. Siempre sentí. Así que de entrada le di toda mi confianza a él para que me explicara. Y a través de la práctica empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo y a él le hacía preguntas. ¿Cómo puedo aplicar esta lección? ¿Qué es la expiación? ¿Cómo yo puedo llevar los milagros en mi vida cotidiana? ¿Qué quiere decir esto de tomar decisiones por tu cuenta o tomar decisiones con Dios? ¿Qué significa? Yo le hacía muchas preguntas al Espíritu Santo, muchísimas. Y él me contestaba. Yo lo empecé a escuchar en la mente y dije, bueno, tú eres el maestro, tú me dices. Nunca fui a un grupo de estudio, jamás, porque pues yo leí que el Curso de Milagros era de autoestudio y que no necesitaba nada más, solamente el libro. Así que me dediqué a leerlo, a estudiarlo, y vinieron los cambios. Y luego pasó un año y fue cuando pregunté al Espíritu Santo qué más tengo que hacer al respecto, si llegaría el Curso de Milagros parte 2 a mi vida, o qué tenía que hacer. Y fue cuando llegó la respuesta de comienza a comunicarlo, y me dediqué a comunicar, grabando algunos videos para YouTube donde expresaba mi opinión al respecto de cada lección. Y así de esa manera, bueno, pues lo he seguido también leyendo, lo he seguido estudiando, para que siempre hay cosas nuevas que se van encontrando en este curso, y a mí me ha gustado muchísimo tener la oportunidad de revisarlo una y otra vez, ¿no? Muy bien, dice Laurita, Deepak Chopra y otros sugieren escuchar audios nocturnos. Yo lo hice mucho tiempo, pero a un volumen que te deja dormir. Bueno, muchas gracias, Laurita. Yo también lo hice, pero no me dejaba dormir, aunque lo tenía muy bajo. Probé la técnica exactamente la de Deepak, y en mi caso no, sentía que no podía tener al mismo tiempo la atención en el estudio y la atención en dormir. Entonces yo dije, ¿por qué no mejor me abro un horario en el día para estudiar? ¿Qué no sería más fácil? Entonces dije, bueno, si mi horario en el día es muy apretado, voy a ver en qué momento soy más productivo o activo. Hay muchos que son muy proactivos o productivos, mejor dicho, por las noches. En mi caso es en la mañana o a mediodía. Digamos que mi nivel de atención es más alto a mediodía. Por eso es que tengo también el programa de Explorando un Curso de Milagros a mediodía o a la 1 de la tarde, porque es uno de los picos de actividad que yo tengo ya como estructura. Entonces a esa hora es donde coloco cosas más importantes y empecé a estudiar el libro entre las 12 y la 1 de la tarde, que para mí era lo más importante. No lo leía tanto en la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8,
porque todavía tenía sueño, pero tampoco lo estudiaba por la noche, a eso de las 6, 7 de la noche, no, porque mis niveles de atención bajan tremendamente. Así que para mí fue hacer una estrategia de cómo estudiarlo durante ese año de práctica, y me funcionó bien. Escuché por ahí un consejo en un podcast de productividad, de que los proyectos que quieras concluir, colócalos en tus horas más productivas, y para eso tienes que ver en qué momento te sientes con un nivel energético mucho mayor. Y en mi caso fue así, a las 11, a las 12 del día es el punto más alto que tengo. Entonces, pues aproveché eso para empezar a estudiarlo, para poner toda mi atención es cuando la tengo ahí. Pero si yo leía el curso de milagros a las 6 o 7 de la noche, ya estaba cansado, ya estaba como que aburrido, entonces no podía, mejor me iba a dormir. Me dormía y ya, asunto arreglado. Eso fue lo que me ayudó. Dice Luis Jiménez, ¿has vivido la experiencia de desprenderte de tu cuerpo? Desprenderme de mi cuerpo, sí, claro, varias veces. No solamente una, varias veces. Al principio me daba miedo, pero ya después, pues, fue una situación como que más cotidiana. Yo me di cuenta que con el tiempo que no me desprendo de mi cuerpo, sino que más bien dejo de identificarme con él. Era algo que no había comprendido. Yo sentía que me salía del cuerpo, pero después con las prácticas del curso de milagros me fue cayendo la información. Me llegaron estos momentos de iluminación. O sea, no es que me desprenda de él, sino que más bien dejé de verme como un cuerpo y me sentí expandido. Y a partir de ahí las experiencias fueron muy agradables porque llegaron momentos de revelación, como dice un curso de milagros. La revelación que habla en el capítulo número 2, o en el capítulo número 1. Esa experiencia de revelación la he vivido cuando me desidentifico del cuerpo, no cuando me salgo de él, sino cuando logro quitarme la identificación. Y la experiencia de la revelación la he vivido un par de veces y ha sido bellísima, bellísima. Entonces, lo que al principio me daba miedo, pensando que me salía del cuerpo, después se convirtió en algo muy apropiado y agradable para mi práctica, porque era no salirme del cuerpo, sino no identificarme con el cuerpo y sentirme en la paz de Dios. Laurita dice, y estaba buenísimo, se notaba la diferencia de cuando no lo hacía, e incluso con Jimé desarrollamos almohadas parlantes en una época. ¡Wow! Me gustaría ver esas almohadas, estaría muy interesante verlas. Marco Antonio nos dice, ayer escuchamos a Caló, hoy a Juan Luis Guerra con la canción En el cielo no hay hospital. Esa canción no la conozco, pero me la han estado referenciando en varias ocasiones. La voy a buscar. Gracias, querido Marco. Dice Tomás Carreño, creo que las drogas son alimento para el ego. ¿Es correcto? El ego no se alimenta de drogas, se alimenta de tu atención. El alimento del ego es tu atención. Es la importancia que le das al ego. Tu poder, el poder que Dios te dio, tú se lo das al ego. En el momento que niegas a Dios, en el momento que estás sintiéndote solo, estás alimentando al ego. En el momento que te culpas, estás alimentando al ego. En el momento que te sientes incómodo, resentido, estás alimentándolo. En el instante en que te odias y odias a los demás, estás alimentando al ego. El ego no se alimenta por cosas del mundo, se alimenta por el poder interior que el Hijo de Dios le da. ¿Sí? Eso es lo que te puedo compartir, querido Tomás. Bueno, aquí está Almita. Gracias, querida Almita, por estar aquí. Saludos hasta Puerto Rico. Dice Mari Vargas, también te noté más entusiasmado. No sé si por las aperturas y probabilidades que están surgiendo o porque te estás conectando con maestros, alumnos que manejan tus mismos intereses o conocimiento.
No, estoy más emocionado porque estoy comprometido con el Espíritu Santo, ¿sí? Me empecé a entusiasmar más desde el año 2019, cuando dejé mi trabajo empresarial, dejé mis actividades de financiero y empecé a dedicarme únicamente a las actividades del Espíritu Santo. A partir de ahí sentí un renacimiento, me sentí entusiasmado, que la palabra entusiasmado tiene que ver con ese ámbito emocional que te lleva a unirte a Dios. Esa es parte de la etimología, entusiasmo, en Dios, enteos, ¿no? Creo que es la raíz griega, el enteos, en Dios. Es exactamente lo que viví recientemente en el 2019 y eso me entusiasma todos los días, eso me pone alegre, eso fue lo que me empezó a llevar a un júbilo que después me llevaría a conocer a pues más personas, como dices, más aperturas, más probabilidades. Primero Dios y lo demás. Lo único que nos puede hacer felices, y lo sigo corroborando, es Dios. Cuando me di cuenta que gran parte de mi tiempo no lo tenía puesto en Dios, sino que lo tenía partido entre las situaciones del mundo y mi deseo de estar conectado a Dios, pues no sentía el entusiasmo, sentía más bien una división y como si estuviera parado en dos mundos, en un mundo empresarial, en un mundo en el que pues tenía yo que poner una cara, tenía que hacer las cosas tal como me las indicaran, podía llevar mi práctica de perdón, pero al mismo tiempo sentía que podría estar haciendo algo más, alguna otra cosa, algo adicional. Así que me sentía básicamente en dos mundos. Cuando me dedico únicamente a vivir la expiación y le digo, Espíritu Santo, a partir de hoy, tú eres mi jefe, tú defines mis actividades, tú te encargas de todo lo demás. Fue difícil al inicio porque, bueno, pues como ya lo he contado en varias ocasiones, pues el momento que yo ya empiezo a dedicarme únicamente a divulgar el curso de milagros, pues no hay nadie que le interese, ¿no? Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Pues ya no quiero que vengas a dar conferencia porque ya hay otros participantes aquí que están, otros facilitadores, ¿no? Porque tú no tenías tiempo. Entonces me empecé a sentir muy culpable, me empecé a sentir muy mal, pero bueno, sané eso con el Espíritu Santo y dije, no me quiero sentir así. Total, ¿qué puede pasar? Si me equivoqué, pues volveré a tocar puertas en el mundo empresarial y a ofrecer mis servicios financieros o mis servicios como ingeniero en sistemas de cómputo, ¿no? Algo podré hacer. Pero hasta el día de hoy no ha sido así. Después de haberme sanado en ese punto, consideré siempre al Espíritu Santo como mi guía, mi maestro, y hoy en día es mi jefe. Él es el jefe. Así que básicamente lo que Él me indique con las actividades, con los tiempos, pues estoy determinado a perdonar, a sanar la mente, a ser un método o un vehículo de ayuda para el que lo necesite, ¿sí? Eso fue algo maravilloso y a partir de ahí llegó muchísimo entusiasmo. A partir de ahí, bueno, pues llegó el programa de Explorando un Curso de Milagros y que, bueno, pues ha sido o se ha estado extendiendo. Hay muchas personas que les ha gustado y que, bueno, pues a mí me ha representado también una gran dicha, un gran júbilo, una gran satisfacción de que pueda llegar el mensaje del Curso de Milagros con humor, con alegría, un poquito más disponible desde la comprensión. Dice Paula Rispetti: es practicar como aquel que desea aprender a nadar, se tiene que meter al agua y practicar. Así también acá uno debe practicar en su vida cotidiana el perdón. Sí, totalmente de acuerdo. Si no practicamos, pues todas estas ideas van a quedar allí, muy interesantes, muy agradables, pero simplemente quedan como si fuera una idea nada más. Es una hipótesis o una teoría, ¿no? Entonces, definitivamente para mí el Curso de Milagros me ha gustado y me ha sido útil porque lo he practicado y al día de hoy pues sigo con la práctica porque es una manera de poder recordar mi verdadera identidad. Bueno, Mari Vargas aquí dice que se quiere conectar con Laurita. Ojalá que se puedan poner de acuerdo. ¿Cuándo será el próximo webinar, Mos? Vamos a ver. Puede ser va a tener que ser en abril.
Va a tener que ser en abril. Uh-huh. Va a tener que ser en abril, a menos que pueda yo liberar algunos compromisos este 27 de marzo. Y el próximo webinar, el tema ya está, ¿eh? El tema va a ser el del canto de la oración. Déjenme ver. Pues a lo mejor puede ser el 27, puede ser, tal vez, pero no lo sé. Más seguro es el 3 de abril. Ah, no, el 3 de abril no. No, el 3 de abril no. Tengo el webinar, pero con Laurita sobre el 10, sobre la Semana Santa. Tendrá que ser el 17. 17 de abril, en un mes. Sí. Voy a ver. Tengo algunas cosas el próximo sábado 27, porque si no podría ser. Mañana tampoco podría, porque ya tengo lleno con varias psicoterapias que estoy dando y también tengo varias el sábado próximo. Entonces, los sábados es cuando puedo tener el tiempo para poder hacer estos webinars. Como tengo ocupados esos y luego viene el 3 de abril y también ya lo tengo ocupado, luego el 10 también lo tengo ocupado, tendría que ser el 17 de abril o vamos a ver en estos días si puede ser el 27 de marzo, o 27 de marzo o 17 de abril. Pero en estos días les aviso y el tema ya está, seguramente va a ser el del canto de la oración, ¿sí? 3 horas de webinar donde vamos a ver el anexo, un curso de milagros que habla acerca de ello, de cómo orar como un instrumento que nos lleve también al despertar con Dios. Ahí está. Muchísimas gracias, querida Almadelia. Sandra Correa dice, Mos, ¿es posible que no quieras trabajar para estudiar un curso de milagros? Sí, claro, es posible, ¿no? El punto es que si tú no trabajas, ¿quién te mantiene? ¿Sí? Entonces, en mi estado actual yo mantengo a mi familia, mantengo a mi mamá, que es con la que vivo, a mi hermano también. Entonces, para mí fue una decisión tremenda dejar el trabajo con un sueldo tan apetecible, tan jugoso, para vivir prácticamente de donaciones y aportaciones que la gente me hace a través de lo que estoy haciendo con las transmisiones en YouTube. Entonces, en mi caso fue una situación de miedo, pero que básicamente era un bloqueo, pero al mismo tiempo ya era una cuestión de tiempo, o sea, seguir utilizando más mi tiempo en un trabajo en el que sí me va muy bien, mucho dinero, buen ambiente laboral también, en un área que me encanta que son las finanzas. Las finanzas para mí es algo que disfruto tanto, que me encanta tanto el tema, que al día de hoy sigo leyendo finanzas, al día de hoy yo sigo, digamos, practicando lo financiero. Yo lo hago, ¿sí? Sigo con estos temas. Incluso algunos que me conocen muy bien saben que ahora traigo todo el tema también de criptomonedas, de inversiones en la bolsa, finanzas personales, todo eso lo traigo porque es lo que me apasiona, es lo que yo hacía anteriormente, solamente que aplicado a la empresa corporativa, donde tenía que hacer análisis de proyectos de inversión y dar algún tipo de veredicto sobre si conviene o no conviene invertir en una compañía, en un proyecto de una compañía. Pero hoy en día yo sigo en un ámbito personal, pero con el tema financiero. Ahora, para mí fue difícil en ese sentido porque lo bien y lo mucho que yo ganaba de dinero tuve que dejarlo de ganar considerando las propias obligaciones, que es mantener a mi mamá, que es mantener también a aquellos que viven en esta casa conmigo. ¿Sí? Yo no estoy casado, pero soy el sostén de mi casa. Lo hago y lo hago con amor. Me encanta hacerlo, ¿sí? Pero es una decisión que yo tomé con mucho amor y que al final ha representado para mí también una manera de no perderme, porque si yo no gano dinero, pues nadie me dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a mantener de por vida, ¿no? Sino que de alguna manera ahora las actividades que estoy haciendo en un curso de milagros me están llevando también a tener ingresos, ¿sí? Por eso es que una psicoterapia la cobro, por eso es que
los videos que puedas ver en YouTube están monetizables para que cuando los veas, YouTube ponga anuncios y me pueda pagar a mí también para cubrir todos estos pagos, ¿no? Dice por aquí Pablo Arrispetti, ¿y cómo vas con eso, Mos? ¿Puedes cubrir tus gastos del mes con ayuda del Espíritu Santo? Sí, pero me ha llevado a limitar mis gastos, o sea, he aprendido a vivir mucho más minimalista, porque anteriormente ganaba mucho dinero, pero me lo gastaba todo en buenos restaurantes, o entre comillas, en restaurantes lujosos, es lo que quise decir, en restaurantes muy lujosos, los mejores vinos, no sé, salía de vacaciones y trataba de ir a los mejores resorts. Cuando yo ganaba tanto dinero, a veces iba a dar talleres y conferencias que me pedían de curso de milagros, y pues yo básicamente pagaba todo mis gastos, y si sobraba algo de dinero de los talleres, pues a veces se repartía entre todos los organizadores, ¿no? Había gente que me decía, oye, Mos, pues no salió para pagar tu vuelo. No te preocupes, yo lo pago, ¿no? Porque mucho de ese dinero que ganaba en la empresa también lo aplicaba para esto. Ahora, haber tomado esta decisión, imagínate, fue en el año 2019, ya estamos en 2021, y al día de hoy, los gastos se han cubierto. Los primeros meses no me alcanzaba para cubrir todos mis gastos. Pero ya después fui recibiendo mucho apoyo de gente. Por eso es que la gente que ve los videos, la gente que está en las clases, me hace donativos. Porque básicamente los videos no tienen tanto así como una cuota fija. Yo sé que en Patreon y en YouTube, pues al hacerte miembro, pues sí hay una cuota fija. Pero hay personas que pues a lo mejor no van por ese lado, sino que hacen un super chat con una donación variable, y lo cual pues yo siempre agradezco. O sea, todo donativo para mí es maravilloso, y hasta cierto punto eso me ha llevado a vivir muy en paz, muy tranquilo, porque me doy cuenta que quizá no necesitaba tanto lujo para vivir. He vendido muchas cosas también, ¿no? Muchas cosas que no necesitaba. O sea, al estar también más tiempo en casa me di cuenta, esto no lo necesito, esto tampoco, y a vender muchos de los trajes que utilizaba, muchas corbatas, muchos, no sé, zapatos que utilizaba para tener una buena imagen. Todo eso lo fui vendiendo, relojes costosos los fui vendiendo, vendí muchos libros también que tenía ahí. O sea, he ido deshaciéndome de cosas, un estado más minimalista, con la intención de tener mis gastos lo mejor controlados posibles, porque era justo lo que como financiero siempre llevaba, o sea, los gastos al mínimo mientras llegan más ingresos. Así que por esa situación fue que empezaron a surgir más ideas. El año pasado ya tenía yo viajes comprometidos donde había una muy buena oportunidad de ingresos, entre ellos estaba Puerto Rico, ¿no? Y aquí Almita Negroni no me dejará mentir que ella era parte de la organización de Puerto Rico. Y yo iba a viajar, precisamente hace un año iba a viajar a Puerto Rico durante un mes. Los organizadores ya me habían comprado el pasaje, o sea, iban a cubrir todos los gastos, y además estaba viendo la posibilidad de que hubiera ganancias en todos los talleres que diera. Llega la pandemia y bueno, se cierran todos los lugares para viajar. Entonces, pues todos esos puntos los tuve que volver a considerar y decir, no me voy a estresar. Si no ha llegado eso, pues está bien, no pasa nada, ya llegará en otro momento, y dedicarme pues sí, a vivir con lo mínimo, y ha funcionado. Empecé a dar las terapias, mucha gente me empezó a llamar para que tuviera una terapia conmigo, y también de ahí empezaron a llegar muchos ingresos. Gente que me hace donativos en PayPal, que me hace donativos también en Banorte, bueno, en mi banco, y me llegan y yo los agradezco muchísimo, ¿no? Y aparte, bueno, pues cuando puedo organizar retiros también, por ejemplo, el retiro del año pasado en Bacalar, fue un retiro que me permitió también tener un colchoncito para poder seguir con mis gastos, y así. Y en este año parece ser que las cosas también van a ir mejorando en el sentido económico, porque, por ejemplo, ya tengo la visita a Houston, ¿no? Esperemos que ahora no se cierre, pero bueno, si se cierra, ni modo, no habrá ningún problema. Pero voy a Houston, Texas, el 22 y 23 de mayo. Voy a dar ahí 2 talleres de un curso de milagros para 15 personas. Entonces,
ese es uno de los puntos interesantes, de que ya por ahí hay otra opción de ingresos, y que también voy a estar próximamente con el retiro también en Ensenada, Baja California, en agosto, y luego voy también a Canadá, en Squamish, Canadá, y bueno, si las cosas van mejorando a nivel económico, esos son puntos de ingreso muy importantes para mí, que era lo que yo pensaba que me iba a pasar en el año 2019. Quizá han tenido que pasar 2 años también para que yo empiece a valorar la confianza. A partir de ahí me di cuenta de lo que dice el manual para el maestro, el desarrollo de la confianza en los maestros de Dios, porque aunque yo llevaba 10 años de práctica del curso de milagros, yo no tenía confianza en Dios. Por eso no dejaba mi trabajo, que yo decía, es que si yo me dedico solo al curso de milagros, ¿qué tal si la gente se aburre? ¿Y de dónde voy a ganar dinero? Y sentía una llamada muy fuerte ya a dedicarme totalmente. Pero resulta que en ese momento yo tenía tanto miedo y tuvieron que pasar algunos otros años para que tomara la decisión. Pero bueno, al final sucedió y estamos aquí, y bueno, pues sé que las cosas van a venir siempre para bien, siempre para bien. Muy bien, saludos a Giovanna Cristancho, muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Dice Eve Fica, Mos, ahora se entiende súper bien. Gracias. Dice por aquí Eve, creo que el acento mexicano lo he escuchado de niña con el Chavo del Ocho y todas las teleseries. Sí, gracias. Bueno, pues sí, también. De ahí, obviamente, el Chavo del Ocho se popularizó en gran parte de Latinoamérica. Y bueno, pues se quedó un acento, ¿no? Muy, muy específico. Laurita dice, qué gracioso, esa época de la radio es la que compartías con Miriam Linari. No, es una época anterior. Te estoy hablando en 2011. 2011, más o menos. 2011, que empecé a compartir radio con Michelle Gaimar. Ahí fue donde pues empecé a tener como más puntos de conexión tanto con Michelle como con la locución. Y pues fue una época interesantísima porque pues estaba en las cabinas como locutor, pero conocía también la postproducción, conocía también la parte de la técnica para poder llevar toda la sección y todas las secciones que encontramos en los programas de radio. Bueno, todo eso para mí fue interesantísimo aprenderlo. Muy, muy bello. En Puerto Rico el acento chilango nos fascina, dice Almita. Bueno, pues ahí vamos a llevar el acento chilango muy pronto. Siempre he creído que todo es creación de Dios, incluso las ilusiones. Bueno, en el curso de milagros las ilusiones no son creaciones de Dios. Las ilusiones son fabricaciones de la separación o del ego, pero no de Dios. ¿Sí? Dice por aquí, Bea, esos programas de radio los he escuchado por podcast. Sí, varios de esos programas, querida Bea, están en podcast, como Primero Tu Paz, el podcast Primero Tu Paz. Que eso es ya la última etapa, ¿eh? Había otros que no he subido en podcast o que no pude subir, que eran los primeritos. Esos de Primero Tu Paz, esos programas de radio, bueno, pues sí fueron como la última parte antes de dejar la radio. Escuchar la voz del Espíritu Santo es tener una revelación. Desde un curso de milagros no. Una cosa es escuchar la voz del Espíritu Santo y otra es la revelación, aunque la voz del Espíritu Santo apunta a la revelación. En la revelación hay una suspensión total de la temporalidad, mientras que al escuchar la voz del Espíritu Santo hay temporalidad. Te das cuenta que estás escuchando la voz del Espíritu Santo mientras estás respirando, caminando, quizá haciendo una práctica de interiorización. Pero la revelación es como si se hubiera suspendido el mundo y sintieras el beso de Dios en ti, un abrazo tan profundo que te hace ver el mundo como algo ajeno, como que no perteneces a un mundo que parece ser pesado. Es más simple o más sencillo hablar sobre la experiencia del Espíritu Santo que hablar sobre la experiencia de la revelación. La revelación es algo, como dice el curso de milagros, una experiencia inefable que no se puede describir. Es tan intensa, tan íntima, tan profunda,
que no hay palabras, es difícil poderte transmitir eso. Pero por otro lado, escuchar la voz del Espíritu Santo sí es algo de lo que se puede hablar, o sea, es algo más simple, ¿no? O sea, te puedo decir qué escuchaba, cómo lo escuchaba, lo recuerdo muy bien, pero la parte de la revelación, esa sí es muy... me faltarían palabras para poderlo describir. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Laurita, déjenme ver preguntas porque ya casi nos vamos. Muy bien, déjenme ver algunas preguntas. Gracias Isaura por lo que dices, gracias también a Laurita. Araminta, muchas gracias también. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Nieve dice, ¿te gustaría hablarnos de la experiencia de la revelación que viviste por 2 veces? Fue más de 2 veces, ¿sí? Fue más de un par de veces. Es una experiencia, como decía, que es difícil de hablar. O sea, sucedía simplemente como un momento en el que recuerdo que antes de que sucediera esa experiencia, lo único que tomé como deseo total fue la paz de Dios. Dije, yo no deseo nada más, solo deseo la paz. Eso es todo, no quiero más, solo la paz. Respiré y de pronto llegó como una... no sé cómo decirlo, si como una energía, como una caricia mental que hizo que todo lo que veía se limpiara, como si tuviera un cristal que había estado sucio que se limpiara. Veía todo el mundo, todos se movían, hacían sus actividades, pero ninguno era importante. O sea, no era más importante una persona u otra. Mientras veía eso, estaba sintiendo literalmente una experiencia de plenitud, una ligereza también, muy ligero, me sentía súper ligero. Pero yo miraba mi cuerpo y yo decía, no importa, no tenía significado. Ahí entendí lo que el curso llama, esto no significa nada, de una manera muy experiencial. Porque literalmente decía, esto no significa nada, no importa. Lo que importa es Dios. Recuerdo que no había preguntas, pero de pronto empecé a preguntar, ¿qué es esto? Y una voz, que fue la del Espíritu Santo, me contestó, esto es la paz de Dios, es la revelación. Y otra vez hubo un estado de plenitud, pero otra parte de mi mente quiso volver a preguntar, ¿y cuánto tiempo dura la paz? Y el Espíritu Santo me respondía, mientras estés en silencio, la paz continúa. Y recuerdo que mi mente le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese momento, ¡pum!, se acabó la experiencia. Sentí como que el mundo me pesaba, que la percepción pesaba. Volví a ver otra vez el mundo de todos los días, a la gente cambiando, escuchando lo mismo. Veía mi mano y decía, esta es mi mano, tiene importancia, esto es mío. Y bueno, pues me quedé con esa experiencia, cambió toda mi vida. Yo llevaba 50 lecciones de haber practicado. Eso me ocurrió en una cafetería en la noche. Estaba tomando un café, estaba cenando y me dio por abrir el curso de milagros. Entré al manual para el maestro donde habla acerca de la paz de Dios. Y ahí fue la primera vez que deseé con todo mi corazón vivir la paz de Dios. Sucedió esta experiencia de la revelación y que me cambió la vida totalmente. A partir de ahí dije, el curso de milagros lo necesito, tengo que seguir estudiándolo porque me está ayudando mucho. Y después de eso viví la revelación, esta experiencia como 10 veces más, pero ninguna en una meditación. O sea, nunca viví la revelación como consecuencia de meditar. En mi caso, yo estaba haciendo cosas completamente cotidianas, por ejemplo, tomar un café y me pasó. En otra ocasión estaba viendo la televisión, estaba viendo una serie y me pasó. En otra ocasión estaba conduciendo el automóvil y me pasó la revelación. En otro momento estaba en casa, sentado, pensando en algunas situaciones que tenía que resolver en el trabajo y me volvió a pasar otra vez. Y así, pero se desencadenaba cada vez que yo decía,
cómo deseo la paz de Dios, de todo corazón la deseo. Y parecía, era como un detonador para que llegara esa experiencia. Y me pasó, yo creo que al menos 10 veces, o sea, imagínate cuántas veces sucedieron que yo dejé de contar la revelación, o sea, ya no era, me volvió a pasar 2, 3, 4, no, ya eran varias veces. Entonces, en esa época yo no conocía a muchos estudiantes, yo pensé que como yo solamente conocía el curso de milagros en mi ámbito y no tenía más contacto con estudiantes, yo decía, este curso es buenísimo, seguramente todos los estudiantes viven la revelación como yo la estoy viviendo. Y luego ya me enteré que no era así, que había estudiantes que me decían, oye, es que yo nunca he vivido eso que tú tienes. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo lo aprendiste? Yo decía, pues el curso de milagros me lo enseñó. Y ahí fue donde volví a preguntar al Espíritu Santo, ¿por qué viví todo esto? Y él me respondió, porque te vas a dedicar a extender este mensaje. Y es muy importante que no confundas a la revelación con los milagros. Y bueno, a partir de ahí, todo esto se volvió de una manera tan interesante, tan bella, y que pocas veces hablo de mi experiencia de revelación. Inclusive en los talleres y conferencias casi no hablo de la experiencia de la revelación. Casi siempre hablo más desde el tema de la didáctica, de la metodología, de lo chusco, pero a veces he dicho, bueno, ¿y si me dedicara nada más a hablar de mi experiencia de revelación, qué pasaría? ¿Sí? Y quizá en algún momento tome pues ese camino, pero casi siempre estoy hablando la parte analítica, la parte metódica del curso de milagros, pero cuando lo he contado, o sea, a veces ha pasado que hay un grupo, una conferencia y de pronto llega alguien, oye, y la revelación y sale el tema. En ese momento veo todas las caras, toda la gente que conecta con mi experiencia, como si también la estuvieran viviendo conmigo, porque cuando yo la recuerdo la vuelvo a vivir, la vuelvo a experimentar. Y esto lo puedo hacer cuando quiera, o sea, cuando yo me siento triste me vuelvo a acordar de la experiencia de la revelación, ¡pum!, y me lleno. Cuando me siento culpable recuerdo las experiencias de revelación, ¡pum!, y con eso tengo pila o energía para todo el día. Bueno, es momento de irnos, querida familia. Muchísimas gracias de verdad a todos los que se comunicaron, se conectaron. Disculpen que ya no haya podido responder todas las preguntas, pero bueno, saludos nada más a María Esther, mi querida María Esther, que ya nos vimos. Gracias. Dice, me agrada mucho escuchar al Espíritu Santo a través tuyo. Millones de gracias. De tu amiga Maite del Real de Atizapán. Muchas gracias. Gracias también por la invitación, querida Maite. Muchísimas gracias por todo lo que me compartiste en aquella vez. Muchísimas gracias. Luego tenemos aquí a Sandra. Dice, ¿alguna vez te has alejado de la gente que no estudia un curso de milagros? Sí, al principio. A lo mejor en el primer año de práctica empecé a separarme. Pero luego me volví a reunir con ellos porque entendí que ese no es el mensaje del curso. El curso no te dice que te separes, sino que te unas a todos. Bueno, dejamos aquí las preguntas y muchísimas gracias a todos. Creo que quedaron varias. La siguiente semana podemos continuar. Gracias a todos y pues nos vemos entonces la siguiente semana. Hoy vamos a tener, recuerden, hoy tenemos la transmisión con nuestra querida Nadia Sánchez, hoy en punto de las 8 de la noche, hora local de México, ahí en los muros de Facebook voy a estar con ella. Pues ya saben el programa, ya saben qué tenor es, ¿sí? Ya saben para dónde va. Ojo, no para oídos castos, pero sí para todos aquellos que quieran ver o que quieran escuchar las experiencias que Nadia y un servidor estamos compartiendo sobre lo que ocurre detrás de bambalinas cuando practicamos un curso de milagros, ¿no? Que muchas veces tú ves a alguien y dices, ay, cuánta paz tiene, pero no sabes si después cómo están sus relaciones, cómo está su convivencia. Y eso es lo que hablamos en los programas con Nadia. Así que te veo hoy en la noche allí en esta transmisión que se llama Desmadre Milagroso con Nadia Sánchez, un servidor. Nos vamos a ver ahí a través de Facebook. Así que muchísimas gracias a todos. Bendiciones, que descansen y nos vemos más tardecito. Hasta pronto.